La inutilidad o la utilidad de las cosas solo debería medirse por una cosa, por su función, pero nosotros casi nunca hacemos eso. Como humanos solemos fijarnos primero en la apariencia, en la emoción que nos provoca algo, no en lo que realmente sirve, y eso aplica a todo, a una mujer, a un objeto, a una idea, a una promesa, a lo que sea. Primero nos seduce el brillo, la forma, la sensación, y solo después, cuando ya no hay marcha atrás, cuando ya estás metido en el problema, cuando ya estás con una pareja que no era lo que parecía o con algo que no funciona como te vendieron, es ahí cuando te das cuenta, cuando racionalmente ya no puedes cambiar nada. Tendemos a valorar las cosas por su pantalla, por su brillo, por lo que despierta deseo, y eso nos vuelve predecibles, fáciles de manipular, presas simples para cualquier depredador que sepa engañar. Por eso compramos basura a precio de oro, productos que se rompen con el mínimo esfuerzo, que no duran nada pero se ven bien. Por eso caemos en trampas constantemente, sobre todo en el terreno de las relaciones, porque nos enfocamos tanto en la belleza, en el deseo, en lo superficial, que ignoramos las señales, ignoramos lo que el cuerpo y la intuición ya nos están diciendo. Y esa misma fragilidad es la que luego intentamos disfrazar de fuerza. Somos tan débiles que necesitamos justificar nuestra supuesta superioridad masacrando a otros, creando bombas, creando excusas para eliminar en masa, o incluso matando insectos por puro pánico, porque una cucaracha, algo tan pequeño que podrías eliminar con un simple golpe, nos hace temblar, gritar, reaccionar como si estuviéramos frente al mayor asesino de la historia. Para llegar a ver esto se necesita esfuerzo, se necesita aprender a separar la carne del hueso, y aunque esto es algo que se dice en voz alta, la realidad es que a la mayoría de las personas, a casi todos los que te rodean, quizá a ti y a mí en algún momento, nos gusta masticar el hueso mientras otros se quedan con la carne, incluso con nuestro salario, con nuestro tiempo, con nuestra energía. Todo el mundo reparte y a nosotros nos dejan las migajas. Muchos lo toleran, muchos ni siquiera saben que eso está pasando, y otros cuando se dan cuenta o se molestan o se van, se niegan a seguir sometidos a esa miseria, pero como siempre, esos son pocos. La gran mayoría no sabe que le están robando o si lo sabe pero lo acepta, comprando una porquería que se vende como oro, que tiene el color del oro, que brilla como el oro, pero que en el fondo no es más que cobre o cobalto mal disfrazado. Más sin embargo, casi siempre pasa lo mismo, aparecen grupos de personas con un sesgo tan grande y una supuesta moral tan elevada que se creen inmunes, intocables, como si a ellos no les pudiera pasar, como si el engaño fuera cosa de otros, y ahí es donde comienza el error principal, porque para avanzar de verdad primero tienes que cuestionarte, y para cuestionarte tienes que aceptar que tú también fuiste parte, que sigues siendo parte o que simplemente no sabes que mientras tú masticas el hueso alguien más se está llevando la carne. A lo largo de la historia se han cometido masacres en nombre de la paz, de la religión, de la libertad, siempre una excusa distinta, y hoy la gente se sorprende cuando las estudia, pero en su momento la gente común ni siquiera se enteraba, se daban cuenta después, cuando ya todo había pasado, a veces siglos más tarde, cuando los responsables ya estaban muertos. Y lo más irónico es que hoy sigue siendo exactamente igual, esto no evoluciona, la gente no cambia, lo único que cambian son las herramientas, genéticamente nacemos igual y morimos igual, lo único que no deja de crecer es el ego. Ese ego se infla gracias a la tecnología, porque si la persona común mirara la historia hacia atrás y viera lo que era la miseria real, gente sin comida, sin techo, sin nada, se daría cuenta de que casi todo lo que persigue hoy son banalidades, y que en realidad somos ricos. Yo mismo me di cuenta de eso, tarde, pero me di cuenta, somos ricos. El problema es que permitimos que nos metan por los ojos cualquier estupidez. Quiero comprar esto, quiero impresionar a mi madre, quiero 7 títulos para decir soy esto o soy aquello y al final no saber nada del mundo. Perdemos la vida estudiando y haciendo cosas solo para que otros digan wow, qué duro eres, qué bueno eres, comprando cosas por cómo se ven y no por lo que sirven, cosas que luego terminas regalando o botando, y mientras tanto te sientes vacío, triste, miserable,
porque te pasaste la vida actuando para otros, siendo una marioneta que obedece sin que nadie tenga que darle órdenes directas, porque hoy ya no hace falta decirte qué hacer, tú solo te denigras, tú solo corres detrás de necesidades falsas. Se ha creado un sistema que empuja a la gente a buscar trabajos no por supervivencia real sino por deseo fabricado, cuando si una persona promedio solo se enfocara en mantener su casa y su comida, olvidándose de fiestas, de playas, de aparentar, gran parte del salario alcanzaría, incluso más, y si la gente no se dejara arrastrar por la emoción de la intimidad sin tener ni dónde vivir ni con qué comer, muchísimos vivirían bien. Pero dile esto a cualquiera y lo primero que hace es molestarse, y eso es precisamente lo que me gusta, ver cómo se enojan, porque ahí se nota que toqué un nervio, que dejé al descubierto algo que eligieron ignorar voluntariamente. Sí, porque incluso yo, cuando alguien me tocaba un nervio y me decía algo que en el fondo yo sabía que estaba haciendo mal, me molestaba, claro que me molestaba, y no porque la otra persona estuviera equivocada, sino precisamente porque tenía razón. Con el tiempo dejé de reaccionar como un animal y empecé a analizar, a preguntarme qué tanta razón tenía esa persona, y curiosamente muchas veces era alguien que había pasado por lo mismo, alguien que ya había metido la pata antes, y al final evitar reaccionar me evitaba problemas, porque reaccionar sin fundamentos lo único que hacía era dejarme mal parado a mí. Hoy en día intentar aconsejar a alguien es prácticamente insultarlo, porque en el fondo la mayoría es consciente de que vive una vida mediocre, de que ha aceptado perseguir como una rata cosas sin valor, cosas que al final ni siquiera se va a quedar, porque eso es lo más irónico, persiguen banalidades para que otro termine quedándose con ellas, y aún así lo defienden. Muchos incluso asumen no saber nada y justifican su estupidez diciendo que no tuvieron educación, que no tuvieron oportunidades. Que a mí se me dio fácil, cuando ya está más que demostrado que en épocas donde no existía tecnología también había gente rica, gente que avanzaba, y hoy, que tenemos acceso a cualquier conocimiento desde un aparato tan simple como un celular conectado a Internet, la herramienta más poderosa que se ha creado, aún así prefieren no usarla. Es más fácil reírse y decir hay que disfrutar la vida. Claro, hay que disfrutarla, pero no siendo miserable, no trabajando 5 días a la semana 12 horas para descansar 1,5 y quizás hacer algo los domingos. ¿Qué vida es esa? Y lo peor es que la mayoría ni siquiera se cuestiona por qué hace lo que hace, qué es lo que realmente quiere sostener, si quiere comida, una cama, un terreno, una casa, cuánto tiempo está dispuesto a sacrificar. No, se van directo por la emoción, y no es algo raro, se ve todos los días. Familias enteras viviendo lo que llaman miseria, que ni siquiera es miseria real, porque la gente miserable de hoy sería clase media hace un siglo, cuando el agua era un problema, la salud era un lujo y enfermedades que hoy tratamos como tonterías eran sentencias de muerte, y aún así el ser humano sigue atrapado en su egolatría, justificando su sufrimiento, diciendo por qué Dios me trata así, mientras hay personas que han tenido que vivir conectadas a una máquina solo para poder respirar, algo que hoy casi ni se ve gracias a la ciencia y a gente que sí decidió aportar algo real a la humanidad. Gente que se puso a trabajar de verdad, a aprender, a crear cosas que valieran la pena, no a sentarse a llorar mirando la vida del otro. Pero lo normal hoy es escuchar a alguien decir con orgullo que se vio una serie completa en 12 horas, como si eso fuera un logro, y sí, si ese es tu mayor logro, entonces esta sociedad está realmente jodida. Y luego dicen que no tienen tiempo para estudiar, pero sí para pasar 12 horas seguidas consumiendo un disparate que no te aporta nada, ni siquiera entretenimiento, porque ya eso es exceso. Entonces deja de justificarte, ya no engañas a nadie, o bueno, sí, quizá engañas a alguien peor que tú, y ahí volvemos al punto inicial, el de la utilidad contra la imagen, porque hoy cualquier basura con un poco de pintura, algo de ropa y un toque de perfume ya pasa por valiosa, ya la gente no juzga por lo que algo es o para qué sirve, sino únicamente por cómo se ve.